Ya. Uy, listo, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Tania González, como aquí dicen, y esta es otra sesión del curso virtual sobre crítica de género, pero esta no es una clase como las sesiones anteriores, sino que es una entrevista que va a formar parte del módulo de laboratorio crítico. Entonces, hoy a esta entrevista la hemos titulado tan, tan, tan. Uy, mira qué precioso quedó. Dispositivos sociales. Se trata de una entrevista con María León, que es experta en tecnologías filosóficas. Y bueno, fíjate, de entrada quiero aclarar por qué, mira, y le pusimos ahí, lo tecnológico en conversación con la crítica social. Entonces, aquí van dos aclaraciones. Uno, eh, invité a María León a hablar de este tema y más que pensar en ella como esta idea del experto o la experta, que es una especie de una persona que tiene un privilegio de conocimiento y entendimiento sobre un tema en específico, lo que estaba pensando es justamente en esta figura kantiana del experta o el experto que en el uso de su uso público de la razón, digamos, pone su maestría y pone su expertise a favor de un porvenir más crítico. Entonces, eso por un lado, lo de la experta. Ah, y claro, o sea, y de verdad sí es una de las personas que tiene no solamente mayor conocimiento en el estudio de las tecnologías filosóficas y en las cuestiones de lo técnico, sino que de verdad es una estudiosa de las tecnologías que tiene un fuerte y firme compromiso con la crítica. Entonces, cuando puse lo tecnológico en conversación con la crítica, más que lo que quiero decir es que más que sea una entrevista en donde yo le hago una pregunta a María y ella en su calidad de experta, digamos, agote por completo la pregunta con una o varias respuestas, la idea de lo que se trata es de poner a prueba justamente las ideas y los argumentos y a ver a dónde nos pueden llevar. Entonces, ¿qué otras formas podemos crear y podemos inventar en una conversación? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir una serie de preguntas, pero se trata más bien de una conversación, a ver a dónde nos llevan, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos sacar de aquí, podemos crear? Entonces, pues ahí va. Ahora sí tengo que presentarles a María León. Listo, ya estás al aire. Espera. Listo, ya estamos las dos aquí en la cámara. ¿Cómo estás, María? Hola Tania, bien, gracias por invitarte y gracias por la aclaración sobre la noción de experto, porque justamente creo que hay ciertas estructuras eh, que de alguna manera determinan cómo se hace una carrera académica y que regularmente los expertos están en este lugar. Y que quizá no es desde ahí desde donde a mí me interese trazar o crear conversación o espacios de conversación. Entonces, eso te lo agradezco mucho. Y pues bueno, gracias por la invitación y por hacerme formar parte de este proyecto en el cual eres bastante cuidadosa y meticulosa. El curso virtual sobre crítica de género del Instituto Crítica y Memoria. Aquí está. Listo. Oye, ¿qué te parece? O sea, lo que acabo de dar una especie de introducción no solo al tema, sino a ti como conocedor del tema, pero ¿qué te parece si tú te presentas y nos dices quién eres y qué haces? Bueno, yo pensaría que sí un poco necesitaría hablar de mi formación académica, no Claro. tanto porque sea importante, sino porque eh, de alguna manera marca la forma en la que me aproximo a los temas. Mm, ¿Por qué? sí. Porque
tener acceso a la educación ya implica, es decir, socialmente te coloca en un lugar distinto, ¿no? Es decir, cuántas personas en este país pueden tener acceso a la educación y sobre todo a una educación universitaria. Y esto para mí es importante porque vengo de una familia clase baja, de una colonia popular, en Iztapalapa, ¿no? Y entonces todas estas, en cuestiones de la crítica de género, hay por ahí un concepto que se llama interseccionalidad. Y regularmente este concepto a veces es utilizado académicamente para justificar que se tiene el lugar correcto para decir, ¿no? En lugar de Sí. tomar este concepto como algo que tiene que estar siempre como presente para que nosotros estemos todo el tiempo como rumiando desde dónde estamos hablando, ¿no? Entonces, pienso que cuando hablamos de esta noción de la interseccionalidad, uno debería de utilizarla para criticarse a sí mismo todo el tiempo y no para darse autoridad para decir cosas. Y además Entonces, criticar digamos, y fíjate, porque no es más que criticar, sino echar en cara a otros una suerte de falta de algo, privilegio de algo, exceso de algo o nimia de algo, ¿no? sí, y que justo digo, quienes tenemos redes sociales, sobre todo quienes tenemos Twitter, nos damos cuenta que luego se convierte en una especie de competencia, todo lo convierten como en especies de termómetros o de medidas, y que eso creo que es algo que sí tiene que ver, creo que con una herencia de las prácticas académicas, ¿no? Como que todo lo queremos medir, para todo queremos hacer metodologías, y entonces queremos trazar eh, en este caso, en el intersecciómetro, si tal cosa existiera, como en lugar de pensar quién tiene más autoridad para decir, ¿no? O sea, quién está más intersectado por cosas, eh, tendríamos que pensarlo como desde dónde estamos hablando todo el tiempo. Y digo, aquí ya hay un montón de cruces porque dices, bueno, para empezar, ¿quién tiene redes sociales? Luego, ¿quién tiene acceso a Twitter? Porque qué manejo de vocabulario tienes? ¿Qué lugares comunes compartes? ¿No? Y entonces eso te va dando una voz. Entonces, vuelvo sobre esto porque creo que cuando yo me aproximo a estudiar comunicación y periodismo, en realidad, pues es una cuestión eh, de la vida, porque yo tenía planeado irme a área uno, pero Mm. nosotros conocemos cómo son los profesores en las preparatorias, no todos son aptos para la educación. Entonces no es por, hay una cuestión personal con un profesor y yo decido irme a área 3 y entonces pienso que en lugar de ir a estudiar física, puedo estudiar comunicación y volverme una comunicadora de la ciencia. Y entonces como que desde aquí se van definiendo cosas porque a mí no me interesa convertirme en una gran columnista, no me interesa tener un programa de televisión, no me interesa tener una voz en la radio, ni tener un montón de seguidores. No digo que lo hubiera logrado si lo hubiera intentado, solo digo que mi interés no está puesto en ese lugar, ¿no? Eh, entonces, pienso que desde la comunicación esas preguntas que yo me hacía no quedan satisfechas en los autores que regularmente se manejan en teoría, o en la parte teórica de la comunicación. Y pienso que desde aquí se empiezan a marcar como algunas cosas, y es por eso que yo llego a hacer una maestría en filosofía de la ciencia, porque me estoy preguntando sobre comunidades epistémicas, sobre sociedades del conocimiento, y porque tengo muchas dudas al respecto de que sean tan buenas como por ejemplo las Pinta Castells, que a veces tiene incluso un tono muchísimo más económico, ¿no? Ujú. Económico capitalista, ¿no? Y entonces empiezas a evaluar conocimiento como capital, ¿no? Y es por eso que yo llego a esta maestría donde, aunque se me dice que tendría yo que ir a comunicación, yo digo que no, que me voy a ir a estudios filosóficos sobre sociedad, ciencia y tecnología.
Y bueno, ahí van surgiendo un montón de cosas que se juntan con ese lugar del que yo vengo, porque hay muchas enunciaciones por parte de textos académicos o de académicos que a mí me empiezan a hacer mucho ruido, eh, dado el lugar del que yo vengo. O sea, hay muchas cosas que no cuadran. Y entonces, esto quería yo mencionarlo porque sí tengo el privilegio de haber accedido a la educación, pero también pienso que este lugar desde el que yo vengo va marcando la forma en la que me aproximo a las cosas y el oído que tengo cuando escucho que tengo que hacer tales o cuales cosas o pensar de esta o de otra forma, y yo empiezo como a tener algunas dudas. Entonces, creo que eso de alguna forma define que yo decida no entrar a un doctorado de manera directa, sino empezar a experimentar en otros espacios. eh, y pues bueno, he trabajado en divulgación de la ciencia, en comunicación, donde hice ahí un par de proyectos, pues un poco fuera de lo que me tocaba, ¿no? Experimentando como más bien la conversación pública de la ciencia, que creo que es algo que no, en realidad en este país no existe, porque siempre vemos a la divulgación como algo que habla de arriba hacia abajo y que el divulgador es alguien que enseña, es como un profesor de escuela con conocimientos científicos que va a venir y te va como a develar las verdades del mundo y entonces tú te vas a sorprender, ¿no? Y creo que desde ese lugar incluso están articulados los museos, las revistas científicas, ¿no? Para niños, ¿no? De divulgación. Eh, y entonces como pues ahí va uno como hilando sus propias preguntas y va intentando buscar eh, cómo hacer lo que uno quisiera hacer. Entonces, después de ahí he hecho varias cosas, entre ellas estuve trabajando en un proyecto muy padre en el Laboratorio de Tecnologías El Rule, donde quien era nuestra jefa en aquel entonces, Marcela Flores, tiene un gran oído eh, y, y nos dejó hacer un proyecto, ¿no? A Maite Málaga, a Pedro Moya y a mí. Eh, y desde su experiencia en el arte, hace como una muy buena amalgama con la tecnología y ese es el espacio que yo estaba buscando, porque, bueno, yo contigo he platicado un poco sobre conversación pública de la tecnología, ¿no? Y pues todos estos intereses que tengo yo desde comunicación es lo que me ha hecho como ir moviendo mis intereses hacia lo filosófico, ¿no? Es decir, en lugar de yo aproximarme a libros que me dicen cosas que me puedan sorprender o no, hay ciertas preguntas que se han mantenido constantes y que de alguna manera han marcado los temas que estoy trabajando, como por ejemplo bases de datos, algoritmos, eh, un poquito podríamos decir ciencia de datos, pero detrás de todo eso, pues también eh, estoy pensando cuestiones como en el sentido de los dispositivos que seguramente vamos a desarrollar un poquito más adelante, como el Estado, ¿no? O como la escritura, o Ujú. como el lenguaje, o como los lenguajes de programación, eh, y cómo esto cómo salir de lugares comunes y que creo que además estas preguntas que de pronto parece que solamente los especialistas tendrían que estar resolviendo, yo creo que tendríamos que estarlas poniendo en un espacio donde todos podamos conversar al respecto. Uy, qué importante lo que dices. O sea, cómo o sea, el pensamiento, el preguntarte, y en un sentido no de debate, ¿no? De que hay uno que es el que sabe más que el otro y entonces se enfrentan los dos y la idea es que uno queda así totalmente derrotado, sin palabras, de rodillas, suplicando porque y yo que me quede como el vencedor. ¿Y eso en qué abona al debate, a la discusión, al pensamiento, a seguir creando posibilidades críticas? A quién sabe, yo gané. Más que mis estrellitas, ¿no? De mira, aquí están mis posgrados. ¿De dónde vamos a hablar y cuáles son esos intereses críticos al entrar en una conversación? Más que mi gran investigación, al entrar en conversación con estos temas. Y que no tendrá que ser no tendrá que tener un espacio privilegiado como una institución pública de cierto rango y cierto nivel, sino que tenemos que buscar formas de que más gente pueda entrar y de crear modos, no solo de la conversación, fíjate, de la escucha, para que no sean lugares
no solamente exclusivos y con ciertas credenciales para entrar, sino de privilegio, sin más. Sí, como esa misma escucha no reivindique estructuras de poder, porque hay una práctica en los espacios con estructuras, donde hay direcciones, donde hay jerarquías, pues, ¿no? Entonces hay una tendencia donde si yo escucho a un subalterno y tiene una buena idea, me apropio de esa idea y la presento como mía, ¿no? Eh, y creo que ahora con el discurso de colonial y demás, a mí me parece curioso que el académico que estudia o el experto va a escucha, ve que le funciona, lo pone en su trabajo y entonces da muchas conferencias sobre eso y se convierte en un experto, ¿no? En un tema específico. Pero rara vez ves que el académico se da su micrófono, ¿no? Para escuchar de primera mano y entonces generar una conversación y que a lo mejor el papel de quien tiene ese espacio sería abrir las voces, ¿no? Multiplicar la escucha, poner megáfonos a otras personas y a lo mejor sí puedes, como yo me lo imagino, sí se puede escribir sobre eso, sí puedes hacer papers, pero intentando no ser la traducción de la voz, sino abrir el espacio para la voz, ¿no? Porque de pronto ves a una sola persona hablando sobre todos los temas del momento, porque entonces ya no es importante su experiencia de escucha, sino que es la voz del momento, y entonces es la voz que ya puede hablar de lo que le pongas, ¿no? Sí. Sí, mira, qué interesante, digamos, marcar el plano o la base desde donde queremos conversar. Es que te parece si empezamos con las preguntas. Que más que preguntas, digamos, es una suerte de puntos a conversar o de conversación, ¿no? Más que tú agote Una toda la guía de pregunta. conversación. Exactamente, sí. Fíjate, y todas estas cosas me las he preguntado mientras he estado haciendo el curso, e incluso antes, digamos, ¿no? Pero digamos que la urgencia me ha tenido más, ha estado más presente desde el curso y desde el manejo de la crítica del vocabulario y de cómo estamos intentando pensar. Entonces, número uno, fíjate, ¿dónde podemos rastrear el estudio, el análisis de la cuestión de lo tecnológico? Y con eso me refiero a, o sea, en qué escuelas de pensamiento, qué áreas específicas, si es que hay áreas específicas de conocimiento, pensadores, corrientes, o sea, ¿dónde podemos decir? Es que aquí en estos, si nos fijamos, si nos volteamos hacia acá, es donde la cuestión de lo tecnológico aparece, digamos, ¿no? Bueno, no soy una revisionista de muchas escuelas de pensamiento como para poder tener tan clara una respuesta en esa línea, pero dos cosas. Eh, Creo que lo primero que me gustaría hacer es retomar un camino que hace Ana María Martínez de la Escalera en un texto muy chiquito que está en una revista que el Laboratorio de Tecnologías me permitió iniciar el año pasado, de la cual llevamos 3 números, que se llama Revista LabTech, Ensayos sobre Indisciplina Tecnológica, y cuyo objetivo es poder tener pequeños ensayos desde distintas áreas disciplinares sobre lo tecnológico, ¿no? Ya sea en su relación con la vida, en relación con el cuerpo, en relación con el territorio, etc. Entonces, en esta revista, Ana María Martínez de la Escalera ha escrito 3 textos pequeños sobre cómo pensar lo técnico. En su primer texto, ella hace alusión al uso de tecne, tecnai en la lengua griega. ¿Y por qué me parece interesante empezar aquí? Porque ella marca un punto de partida donde dice que es el término tecne o tecnae es
Tecnai es utilizado para el dominio humano del hacer, para los saberes prácticos. Eh, Puede utilizarse, por ejemplo, para saberes prácticos marítimos, para la transformación y uso diverso de los minerales, eh, así como la transformación del fuego. También se puede aplicar a la retórica y al arte de las palabras. ¿Por qué me parece importante esto? Porque a diferencia de la idea que tenemos actualmente de la técnica, que siempre es como una consecuencia del conocimiento teórico en las ciencias, ¿no? Es decir, como que primero hay un gran conocimiento, hay una ley o teoría, y a partir de ella hacemos una aplicación tecnológica o técnica. Entonces, y creo que esa es la línea sobre la que las escuelas, desde tu formación inicial, eh, cuando empiezas a ver, por ejemplo, revolución industrial, siempre parece que aparece un conocimiento en las ciencias y después se transforma en técnica o en tecnología, ¿no? Y sin embargo, es este apartado que hace Ana María lo que nos hace es pensar, nos hace pasos atrás, ¿no? Donde lo humano es técnico, el hacer es técnico, ¿no? Y este hacer no necesariamente tiene que producir una cosa que venda, ¿no? Y me llama la atención que hable de minerales porque en algún momento las ciencias hablan de me parece que la palabra es transmutación, ¿no? Cuando conviertes plomo en oro, ¿no? Si es la palabra incorrecta, por favor dime, Tene. Eh, pero también va al uso de la retórica y de las palabras, porque entonces la escritura es una tecnología y el lenguaje es una tecnología, ¿no? Entonces nos saca de esta noción de que lo tecnológico es una consecuencia de la ciencia básica, ¿no? De la ciencia teórica. Eh, entonces, primero quisiera como decir eso y después pensar, la técnica concierne a todo el ser humano. Entonces, no nada más lo podemos rastrear en una disciplina específica, sino que es el ser humano, ¿no? Eh, entonces, digo, hay otras preguntas por la guía de conversación que me habías pasado que a lo mejor guardaré como lo siguiente para lo otro, para las siguientes preguntas, pero sí, creo que empezaría por decir esto, ¿no? Creo que más que pensar en escuelas de pensamiento, tendríamos que dar un paso atrás para dejar de pensar la técnica, lo tecnológico como algo que es una consecuencia del científico genio que descubre una ley del universo, ¿no? Y que entonces hasta que él hace su trabajo, entonces ya podemos llamarle al ingeniero y pedirle que haga una máquina, ¿no? Porque pienso que este tipo de pensar lo tecnológico tiene tiene una fuerte carga política. ¿Por qué? Porque desde que estamos en la formación básica, por lo menos en la secundaria, nos empiezan a hablar de países de primer mundo, en desarrollo y los subdesarrollados, ¿no? Que son eufemismos de segundo y tercera, ¿no? Y entonces hay un imaginario donde nos dicen que si hay un genio en nuestra población que invente un aparato, quién sabe cuál, y de repente lo convierta en una necesidad de todos los habitantes de este planeta, pues lo vamos a vender y nos vamos a volver millonarios y entonces vamos a subir al primer mundo y entonces vamos a ser un país con una gran calidad de vida, ¿no? Y es la llamada carrera por la innovación, ¿no? Y es ciencia más desarrollo, que es el modelo de producción de conocimiento, que es la triple hélice, donde es el Estado, la empresa y la universidad, ¿no? Entonces, eso es un imaginario. ¿Por qué es un imaginario? Porque el capitalismo no permite, a diferencia que nos dicen que hay una libre competencia, o sea, es una fantasía. O sea, no hay manera de que alguien que esté pauperizado y que el mismo sistema hace que cada vez estés más pauperizado, con un gran invento, un día tu país será de primer mundo. Entonces, creo que sí es importante dar este paso atrás a lo que dice Ana María, porque entonces piensas lo tecnológico desde otro lugar, desde otro modo de hacer, y entonces eso te lleva a la posibilidad de que hay muchos modos de hacer, no solo uno, ¿sí? No solo el capitalista, no solo el instrumental, sino que hay otras formas de lo técnico, ¿no? Y entonces, otras formas de lo técnico nos dice que hay otras formas de estar en el mundo. Y también te dice que lo técnico es humano,
¿no? Es decir, no es esa cosa que te llegan y te pegan y es artificial y es horrible y te deshumaniza, sino es parte de lo humano, pero dice cómo estás desarrollando eso humano y eso implica tus relaciones con los otros, porque hacer es con los otros, ¿no? Y también eso me lleva como a poner un punto sobre esta dicotomía que nos hace, las dicotomías siempre van a estar mal, ¿no? O sea, siempre que algo sea dicotómico hay que sospechar, ¿no? Porque pareciera que no tenemos la capacidad de inventarnos cosas nuevas, de una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima opción o una alteridad de opciones, ¿no? Entonces, esto también implica que podemos relacionarnos de otras formas, que no son, que no es la de la servidumbre o el verdugo, ¿no? Entonces, creo que pensar la tecnología desde estos lugares nos permite pensar que podemos relacionarnos de otras formas y romper esta dicotomía de la que intentaba hablar es que hay una cosa que es decir y hay una cosa que es hacer, ¿no? Y regularmente en los movimientos políticos de los activistas siempre hay una necesidad por el hacer y un castigo por el decir. Pero el decir casi siempre implica sentarte a conversar, a escuchar, a pensar, a que de pronto implica que no sabes a dónde vas, ¿no? Y como si no saber a dónde vas y cómo conseguirlo estuviera mal. Como si el mismo hecho de sentarte a conversar y a pensar juntos no fuera un hacer, porque entonces ese sentarte a pensar y a conversar implica estar haciendo, porque estás haciendo con el otro. Cuando tú hablas con las personas en los intercambios, en las mediaciones que tenemos todo el tiempo, siempre estás haciendo con el otro, ¿no? Entonces, creo que este regreso que propone Ana María nos sirve como para romper esta idea de progreso, de desarrollismo, de carrera por la innovación y de pensar a la ciencia incluso de determinadas formas y a la técnica de determinada manera. Qué bueno, con qué buenos puntos empezaste. Sobre todo porque, o sea, no solamente, o sea, los que estudian la técnica, o los que se dicen que estudian, o los que se dicen que piensan, o los que se dicen que investigan y leen, lo hacen desde ciertas, o sea, no solamente desde ciertos puntos ya de conocimiento teóricos, sino desde ciertas prácticas y relaciones que al final del día son también relaciones de poder y relaciones de dominación. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Eh, Cuando pensamos en técnica o en tecnología, o sea, de entrada lo pensamos en un binarismo, que está separado de algo, de la naturaleza, del humano, que está más cercano a la civilización sobre lo natural y lo salvaje. Bueno, eso por un lado. Pareciera que lo técnico tiene un origen, y con origen me refiero al término fuerte, no dije aparición y emergencia, y de hecho esta es una parte de una crítica que tiene un origen así único, determinado, que sería en la modernidad pareciera que se nos aparece a través de un proceso que es el uso de la razón y además en un espacio-tiempo muy determinado que por supuesto, o sea, ¿quién hace uso de la razón y quién la inventa y luego la exporta? Claro, Europa, por supuesto, ¿no? Y además no es toda Europa, son como 4 o 5 países. Desde ahí se empieza a hacer no solamente un discurso, una suerte de ordenamiento de cómo vemos al mundo y a lo humano per se, y eso, digamos, conduce el discurso, o sea, conduce una suerte de discurso de lo técnico en lugares muy específicos. Ahora, o sea, digamos, dar cuenta de estos rasgos no solamente lo que hace es desmontarlos, sino ponerlos en cuestión y digamos, ¿y ahora cómo vamos
a pensar, o sea, cómo podemos dar cuenta de la técnica sin caer en estas partes. Ahora, lo que sí, y aquí va mi segunda pregunta, es, hay un conjunto de áreas del conocimiento, de ramas específicas, incluso también de pensadores, que pareciera que tienen como el monopolio no solamente del uso de la técnica, sino eh, de que solo ellos pueden dar cuenta, en tanto que hacen técnica, de que hacen técnica, entre comillas, por supuesto, de pensar en ella, y de establecer desde dónde se va a hablar, cuál va a ser, desde cuál van a ser los momentos de emergencia que le vamos a dar cuenta, y además cuáles van a ser las pautas, desde donde, digamos, cuáles van a ser más bien los efectos esperados que tenemos que tener de la técnica. Entonces, digamos, desde tu expertise, ¿tú has dado cuenta de esto? Que hay una suerte de grupos, y aparte grupos, o sea, si hablamos de grupos de conocimiento, necesariamente también hablamos de grupos de poder. Hay una especie de preponderancia a ciertas corrientes, ciertos pensamientos, ciertos pensadores de apropiarse de lo técnico. Por un lado, por ejemplo, están los ingenieros. ¿No? Es un tipo de saber ingenieril que además reduce la idea de la técnica a su aplicación, y regularmente esta aplicación va acompañada de optimización. Es decir, el ingeniero todo lo quiere optimizar. O sea, siempre parece que lo que quiere la técnica o esta idea del ingeniero es optimizarlo todo, ¿no? Ejemplos. Quieres optimizar los cultivos. Es decir, quieres que las semillas den frutos más rápido, que no se dañen por las condiciones climáticas, que si cayó una helada, no llovió lo suficiente. Ahí hay una idea de optimizar y lo tremendo es que no hay una optimización hacia la autonomía alimentaria, hacia, en todo caso, la soberanía alimentaria, sino es una optimización hacia la venta, ¿no? Hacia la venta del producto. Y lo vemos sobre todo en los países como México, Centroamérica y Sudamérica. Estos cultivos rara vez están pensados en la satisfacción para cubrir las necesidades alimenticias o nutrimentales de la población, o que la población no tenga hambre. Siempre cuando escuchamos hablar a los secretarios de Estado, es exportamos tantas toneladas de tal, tantas toneladas de no sé qué. Entonces siempre es una cuestión hacia la venta y hay una optimización. Cuando estás en una fábrica y te dedicas a hacer botellas, hacer el mayor número de botellas con el menor material posible en la menor cantidad de tiempo. Entonces, creo que ahí hay una idea de lo ingenieril, donde si vas a hablar de tecnología, es el ingeniero el que habla de tecnología, ¿no? Y además es el que decide cómo se resuelve. Ahora tenemos un gran ejemplo como el Tren Maya, ¿no? ¿Quién toma la decisión o sea, hay muchas formas de lo técnico atravesadas en un proyecto como el Tren Maya, que tiene que ver con una distribución de productos, que tiene que ver con un trazado de las vías de este tren, aunque dicen que algunas ya existen, sí, pero se van a tener que trazar muchas otras, y estas mismas que existen van a tener que responder a un proyecto mucho más grande, ¿no? Y aparte, pues va acompañado de una idea eh, pues de turismo, y la peor idea de turismo, la que ya vimos que no funciona, la que no ha funcionado en Acapulco, la que no funciona en Cancún, esa misma idea de turismo, ¿no? Entonces, ahí hay una idea de expertise técnica, porque es una manera de poner a funcionar, ¿no? De trazar medios y fines y de decidir de qué manera va a ocurrir. Entonces, yo creo que ahí hay un dominio
de lo técnico. Pienso en una experiencia personal con un programador donde había que hacer una página donde el contenido era divulgativo, era institucional, y él es el ingeniero el que decide las categorías, el que decide cómo, el que decide los colores, el que decide los contenidos. Y es absurdo porque como él es el que hace la programación, él decide, y como él es el que tiene el acceso a los servidores, él decide los contenidos. Tú no le puedes decir desde este lado, ¿no? Que no son los contenidos adecuados, que no es la arquitectura correcta, que no son las categorizaciones que mejor servirían a los objetivos. Es él porque él tiene el poder técnico, ¿no? O sea, él tiene el poder de hacer la programación y de darte el acceso al servidor y de subir tu página y de subir tu contenido. Y sí, o sea, por eso es que digo que hay muchos niveles, porque puedes tener a Elon Musk, como puedes tener eh, yo creo que incluso nos podríamos ir hasta la competencia armamentística, ¿no? O sea, ¿quién tiene más poder? El que tiene el arma más letal, ¿no? Eh, y ahí le podemos ir bajando, ¿no? Pasando por el ingeniero hasta eh, estos servicios que nosotros consideramos técnicos y que además siempre asociamos con técnico complicado, difícil, ¿no? Y entonces siempre el que lleva a cabo el trabajo tiene un montón de poder para decidir muchísimas cosas en el camino. Piensan si haces una casa, ¿no? eh, ¿Cuántas decisiones podría tomar un ingeniero civil o un arquitecto o incluso un albañil eh, si tú no sabes cómo construir, ¿no? O sea, podría hacerte tomar decisiones eh, que ocurre, por ejemplo, mucho con los ingenieros en sistemas, ¿no? Te dan un speech súper técnico para hacerte hacer lo que ellos quieren hacer, porque como no comprendes lo que te están diciendo, eh, te hacen, te hacen pensar que lo que tú quieres hacer no es posible, no es viable, y entonces ellos terminan tomando esas decisiones. No sé si estoy respondiendo lo que tú me estás preguntando, pero pensaría en que hay muchas capas de esa imposición, de esa jerarquía. Sí, sobre todo porque quería dar cuenta de que parece que las ciencias sociales y las humanidades no solo están vedadas, sino incluso están olvidadas y excluidas de, de la cuestión tecnológica. Y yo, bueno, cuando hablaba de lo del Tren Maya, yo me puse a pensar, cuando presentaron el proyecto, ¿te acuerdas de cuando empezó el sexenio? Cuando presentaron qué iba a hacer con CONACYT, porque era una gran reestructuración y el cambio, y entonces, mira, pusimos a esta investigadora. Te puede caer bien, te puede caer mal, pero tenían un proyecto de base, y uno se preguntaban, bueno, yo creo que sí lo revisaste y sí te enteraste de ciertos puntos, pero era, bueno, y en tu ciencia y tecnología, ¿dónde entra las ciencias sociales y las humanidades? ¿Hay otro proyecto? ¿Se te olvidó? ¿Ni siquiera lo tomaste en cuenta? ¿Está abandonado en el cajón? Entonces, bueno, parece no solamente que esté excluido de lo técnico, sino per se como está excluido per se de lo social. O sea, porque cuando piensas en CONACYT o en cualquier otro instituto de ciencia y tecnología, no solamente en México, sino en otros países, jamás te vas a dar, o sea, te vas a poner a pensar que puede tener lugar un laboratorio de pensamiento y de invención en humanidades. ¿Por qué no hay laboratorios de lo social y un montón de proyectos que sí pueden entrar así? Al menos que van y van a leer la carpeta o lo que les hayas propuesto, pero si dice social, ¿cómo creen que va a haber un laboratorio de lo social? Pareciera que ni siquiera, no es que lo hayan escondido, es que parece que ni siquiera lo tomaron en cuenta, ni siquiera les pasó por la cabeza que tenían, esos rubros tenían que ponerlos a jugar en una cierta transformación social que se pretendía que apareciera, ¿no? Y bueno, me refiero
al CONACYT, pero pudo haber dado cuenta de cualquier otro proyecto fuerte en una secretaría clave donde tampoco aparece, que tampoco es que el rubro de técnica sea el preponderante, ¿no? Pero ibas a decir algo. Es que pienso que detrás de eso no podemos dejar de pensar en estos grandes dispositivos como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, porque son dispositivos que mueven hilos dentro de los países. O sea, pertenecer a estos organismos implica que tú vas a aplicar ciertas ideas de desarrollo, ciertas ideas de ciencias, ciertas líneas de investigación, y eso tiene efectos en una institución como el CONACYT. Y creo que el ingreso de María Elena Álvarez Buila debería de estarnos, es una gran oportunidad para discutir muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo veo dos cosas con ella. Por una parte, es esa persona que ha mantenido una discusión con Bolívar Zapata, ¿no? Y ahí es donde tienes otra vez la dicotomía, porque Bolívar Zapata es un ingeniero, María Elena Álvarez Buila es una investigadora que no se relaciona con esta cuestión ingenieril, sino más de investigación, pero está haciendo investigación sobre genética de las semillas. Entonces, por un lado, tienes un discurso sobre que los transgénicos no hay, fíjate cómo Bolívar Zapata no dice que no son malos, sino que dice que no hay evidencias de que lo sean, ¿sí? Y entonces todo eso es una práctica científica que tendríamos que rastrear cómo se lleva a cabo, ¿no? O sea, es decir, ponerle más atención. Y Elena Álvarez Buila lo que ha hecho es introducir en su práctica de la investigación la escucha con los campesinos, ¿no? Y saber que, ok, tienes muchísimas hectáreas, con que yo en una siembre transgénico sabemos que hay polinizadores y que entonces va a haber una contaminación de esos transgénicos en todos los cultivos que estén alrededor. Esa escucha que Elena Álvarez Buila abrió te permite un poco como tener una cierta resistencia al discurso de Bolívar Zapata. Y ahí lo que a mí me parece muy interesante es que los dos discursos se venden como científicos. Si tú le preguntas a Elena Álvarez, te va a decir que Bolívar Zapata no está haciendo ciencia, pero si tú le preguntas a Bolívar Zapata, te va a decir que Elena Álvarez Bula no está haciendo ciencia. Y creo que ahí es importante entonces la importancia de la crítica, ¿no? La importancia de la teoría crítica, porque hay que construir un discurso para poder nombrar ese intersticio, ¿sí? Entre, entre la práctica que defiende Elena Álvarez y la que defiende Bolívar, y que a lo mejor encontraríamos que incluso dentro de la práctica de Elena hay cosas para criticar. Pero a mí me parece muy interesante que no haya un discurso que nos permita hilar fino sobre qué es esa ciencia de la que habla Elena y cuál es esa ciencia de la que habla Bolívar. Segundo acto, llega Elena al CONACYT y cree que es importante incluir las humanidades, pero la forma en la que lo hace no hay escucha. Es decir, yo nunca escuché a Elena decir qué son las humanidades y qué papel tienen que jugar en la ciencia, porque si tú piensas que las humanidades se le pegan, es decir, como las incorporas nomás así, y entonces a lo mejor abres un laboratorio de los laboratorios de CONACYT que haga humanidades, no resolviste el problema, porque creo que es una práctica heredada de estos como grandes cambios que hemos tenido que vienen en esta narrativa que nos dan de la tecnociencia después de la posguerra, donde te empiezan a hablar de multidisciplina. Pero esa multidisciplina de la posguerra es un ingeniero con un físico, ¿no? Eso es a lo que le llaman multidisciplina, y regularmente la práctica es el físico haciendo su teoría y el ingeniero armando una aplicación, ¿no? Esa es como la idea de multidisciplina. Después empiezan las discusiones sobre lo interdisciplinario, lo transdisciplinario, ¿no? Y yo creo que estamos muy lejos de lo transdisciplinario, o sea, estamos a kilómetros, a años luz, ¿no?
a parsecs, ¿no? A lejísimos. Porque lo que tienes ahora es que CONACYT te premia si tú formas un equipo interdisciplinario. Entonces es un poco para que salgas de pensar que nada más es el ingeniero y el científico. A lo mejor metes un sociólogo. Pero también ahí habría que analizar la práctica de la sociología, porque a mí de pronto me parece que es tramposo pensar que esa es la parte de las ciencias sociales, porque a veces sirven como la justificación del discurso del Estado, ¿no? A veces las Sí. prácticas de los sociólogos en realidad sirven al Estado para justificar cosas, ¿no? O sea, por más que nos hablen de metodología, o sea, y hay una parte, una intención de cientificar la práctica sociológica, que es a través de sus modelos metodológicos, sus evaluaciones, pero si somos críticos, o sea, un modelo es una forma de pensar a la cual le hicieron unos procesos, la ajustaron, la eficientaron y ahí está, ¿no? Este, no es científico, es un modelo, ¿no? ¿Qué quiero decir con que no es ciencia? No es una ley o teoría, es un modelo que adaptaron y creo que ahora con todo el problema de ciencia de datos, con el problema de inteligencia artificial, de machine learning, podemos ver que los modelos pueden ajustar la realidad a lo que tú quieras. Entonces, no es que el modelo te dé cuenta de la realidad, es que el modelo puede ajustar la realidad a cosas, ¿no? Entonces, como poner ese énfasis, y realmente la sociología es parte de esa entrada de las humanidades, ¿no? Y cuando hablamos de lo transdisciplinario, estaríamos hablando de un lugar donde un grupo de personas desde diferentes lugares, y que incluso ya el reto sería no solamente disciplinas, sino saberes, ¿no? Eh, Se reúnen con un problema en común y en el proceso que tiene que ser largo, y ese es el problema de la ciencia que tenemos, que quiere resultados, ¿no? Sí. En las universidades trabajas por semestres, trabajas por un año en el que CONACYT te va a dar dinero y además va a sacar la convocatoria en enero y te va a dar el dinero como en octubre y lo tienes que haber gastado para noviembre, ¿no? Entonces, todas estas prácticas, o sea, ¿qué es lo que nos están dando como resultado? ¿Tú crees que vamos a poder tener prácticas interdisciplinarias si no hay tiempo para el diálogo? Y además un año sería muy poco para dialogar. Cuando tú estás haciendo cuando se están encontrando distintas formas de recortar un problema, al final tú tendrías que salir con un nuevo vocabulario, con una nueva metodología, y cada proyecto tendría que tener su propio vocabulario, cada proyecto tendría que tener su propia metodología, porque es ahí donde realmente encontraríamos la interdisciplina. Todos estos fulanitos se reunieron, conversaron y proponen este modelo para este problema, lo cual tampoco significa que sea el modelo, es un modelo para este problema, es una aproximación. Pero ¿te imaginas la cantidad de tiempo que nos llevaría a hacer ese tipo de ciencia? Entonces, justamente cuando nosotros hablamos de incorporar las humanidades, pues yo fácilmente me imagino que debería haber un filósofo en todos lados, ¿no? Y no porque el filósofo tendría que estar diciendo cómo hacer las cosas, sino porque el filósofo tendría que estar metiendo en problemas todo el tiempo lo que se está haciendo, ¿sí? Como no obviar, intentar no estar en los lugares comunes, estar dudando de todo, estar haciendo preguntas. Y de alguna manera eso te permitiría presentar, y sí, en una transparencia, no de esta transparencia de datos, sino en una transparencia de los procedimientos, de los procesos, de las decisiones. Y lo importante no sería lo que se consiguió al final, sino tener cuenta de todo el proceso, de todas las decisiones que se fueron tomando para llegar a lo que se llegó, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo veo. Es muy difícil incorporar a las humanidades de esa forma. Y creo que esa incorporación sería la única que realmente valdría la pena, porque si no, entonces solamente las incorporamos o por compromiso político o, o como para hacer el check, ¿no? Como también estas prácticas que luego ocurren en el género, ¿no? Que son cuotas, Mm. que no es que realmente el feminismo desbarate lo que hay y se construye algo nuevo, ¿no? Sino que a veces nada más se convierte en una cuestión de lo dijo una mujer o pusimos a una mujer o invitamos también a una mujer, ¿no?
Y ya con eso cumplimos la cuota. Fíjate, estaba pensando ahorita que dijiste debería haber un filósofo eh, en, en cada proyecto. Eh, Estaba pensando en Kant y que tiene un texto que se llama El conflicto de las facultades. No sé si te acuerdas, entonces él dice, es que no debe haber una facultad de filosofía. O sea, en la facultad de economía, en la facultad de derecho, en la facultad de teología, en todo debería ser atravesado la cuestión de la filosofía, no es que esté uno y uno, y, porque aparte están separados cuando están así como en facultades, ¿no? Entonces él decía, es que tiene que ser transversal, es que tiene que participar en todo, o sea, no que les venga y le decir, eso sí, eso no, que participe en una verdadera participación. Y, voy a cambiar un poco la pregunta. Cuando saqué la clase del género como dispositivo, o sea, aparecía como tan novedoso, está hablando de dispositivo y lo está juntando con un problema y unas violencias sociales y ocupa un vocabulario que parece que no va aquí, que parece que vino a exportarlo o que vino a introducirlo y es un virus de forma extraña que está teniendo lugar ahí en las discusiones, sobre todo de este rubro, ¿no? De, digamos, de feminismo, de género y de crítica. Es que marxismo, entonces cuando Adolfo Sánchez Vázquez hablaba, él dice que cada vez que estamos hablando de un objeto, y él lo hace en su técnica marxista, es decir, o sea, si hablamos de esta cosa, o mi dispositivo o los lentes, él dice, no estamos hablando de cosas, sino de relaciones sociales. No importa de qué cosa estés hablando, estás hablando de relaciones sociales. Ahora hay que dar cuenta de cómo son esas relaciones sociales, si están atravesadas por dominaciones, por explotación capitalista, y él se va por esta parte, ¿no? Ahora, si ya partimos de la idea de que lo humano es técnico y un hacer es técnica, entonces ¿será que las ciencias sociales y las humanidades, y en específico la crítica social, tiene que hacer una especie de recuperación, de importación de preguntas por lo técnico, de vocabulario de lo técnico, de teoría, de cuestiones técnicas, o cómo le puede hacer la crítica social, digamos, para formar parte de, digo, o sea, ella misma no queda rezagada y en este ejercicio de exclusión hacer una especie de ejercicio de resistencia. Mira, yo pensaría, es que se me ocurren dos cosas. Uno, un autor que hemos revisado en el laboratorio filosófico y que yo también leí con otro seminario en el que estuve participando, es que él piensa que la técnica se debería de incluir como una disciplina desde el nivel básico. O sea, él se imagina que así como tienes ciencias naturales, ciencias sociales, español, deberías de tener una materia de la técnica, ¿no? Que no es que te tengas que esperar hasta que salgas de de la preparatoria y entres a una carrera para entonces enterarte cómo funciona un motor, por ejemplo, ¿no? En este caso, no sé, no tendríamos que esperar a terminar la preparatoria para, o sea, en este caso me refiero a este momento en el que vivimos, para saber cómo funciona una celda solar, qué es una energía renovable, a programar, ¿no? Es decir, él pensaría que él lo que piensa es que esta formación técnica debería de estar empezando desde la formación primaria, pero ojo, no lo ve como un taller. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos estas secundarias técnicas donde tienes bastantes horas de taller a la semana porque te quieren convertir en un técnico que sabe hacer ciertas cosas e incluso te dan tu diploma para que tú después puedas ir a pedir trabajo y decir que sabes hacer eso, ¿no? No en ese sentido. Sí lo implica, pero es más bien pensar a los objetos técnicos justamente desde los efectos sociales que tienen, ¿sabes? Como de toda la construcción de dispositivo, desde cómo está conformado.
Y que además, digo, ahora cuando vemos esta crítica a tierras raras de las computadoras y que están explotando niños, justo, o sea, ese es el tipo como de aproximación técnica, tecnológica que él se está imaginando. Y por el otro lado, la otra cosa que pienso es que no tenemos que pedir permiso, ¿sabes? O sea, creo que justo si queremos hacer crítica, pues le entramos, o sea, no vas a ir a pedirle permiso, oiga, por favor, me deja hacer críticas sobre lo que... No, o sea, creo que justo, y que eso es como una de las cosas que yo he intentado en mi paso por algunas instituciones, es formar los espacios de conversación, porque si nos damos cuenta, y que seguramente tú vas ahorita a traer a colación a Kant cuando pensamos el espacio público, no, y lo digo porque creo que ahí podemos hacer una mancuerna como para poder aterrizar esto y que creo que ese es como el objetivo a donde a mí me gustaría llegar y es como lo que siempre tengo en mente. Eh, no hay espacios para platicar, ¿no? O sea, De entrada, ahora sí. ahora mismo tenemos, y que además los que hay para platicar se piensan que es como para hablar del chisme. No digo que el chisme esté mal, a todos nos gusta el chisme, pero parece, o sea, he escuchado académicos decir que los legos y los expertos, y que quienes tienen que tomar las decisiones, pues son los expertos, ¿sabes? Como por el bien de los demás. Y, y no nos damos cuenta que esa ignorancia que tanto se señala, en realidad es producto de, de una estructura que va polarizando, ¿no? Y haciendo más pobres y miserables a los pobres y miserables y más ricos a los ricos, ¿no? Y que además es curioso porque les da como un velo de que son inteligentes, intelectuales, y eso es una falacia, no es cierto, ¿no? Entonces, eh, creo que también a mí me molesta mucho leer académicos que cuando están respondiéndole a alguien, siempre están haciendo mofa de que no leyó, no sabe, es ignorante, seguramente no conoce a tal autor, no lo leyó bien. ¿Cómo vamos a construir conversaciones cuando ese es tu estilo de la escritura? Cuando tu estilo de la escritura no está buscando la conversación, ni siquiera digo la conciliación, porque la conciliación es irrelevante, ¿no? No es que tengamos siempre que llegar a un lugar en común, pero el proceso de la discusión, eso es como lo importante. Entonces yo diría que eso, que no tenemos que pedir permiso, que hay que construir los espacios y hay que quitarnos esta idea de que lo técnico es complicado, que pertenece a otro campo, que no nos incumbe, que no nos concierne. Eh, y creo que eso pasa mucho, por ejemplo, ahora en ciencia de datos. En un proyecto en el que participo, que se llama Tertulia Maquínica, he tenido la fortuna de que llegaran matemáticos que están haciendo una maestría en inteligencia artificial y es curioso que cuando yo les pregunto, o sea, tienen estos grandes problemas de la inteligencia artificial y cuando yo les pregunto cómo se aplica ese gran problema, nunca tienen ejemplos. Y nunca tienen ejemplos porque el problema es un problema matemático. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que estas personas que están metidas, que vienen de las matemáticas, que van a construir un modelo para un problema en específico, no tienen claro en qué se va a utilizar, cómo se va a utilizar, cómo se construye, eh, cómo, qué efectos tiene el modelo, qué variables le vas a poner, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que no hay que pedir permiso y hay que entrar. Y, y todos podemos sentarnos a platicar de eso y creo que lo más difícil es tener los espacios para hacerlo. Eh, un espacio que no diga que solo van a hablar los que son expertos, los que tienen el dominio de una técnica en específico, sino todos los que están alrededor del problema. Por ejemplo, para mí también es un poco nuevo el uso de las cuestiones, de las preguntas y del vocabulario de la técnica y llevarlo hacia lo social. Y por ejemplo, cuando
para dar cuenta, por ejemplo, de ciertas prácticas coloniales que llevan a cabo una puesta en marcha y al mismo tiempo tienen efectos de cierto tipo. Por ejemplo, ahí me he agarrado de Foucault y este concepto de tecnologías de poder. Y entonces yo he tratado de llevarlo hacia otro campo crítico y con otros propósitos. Entonces estoy intentando dar cuenta de tecnologías de poder de la colonialidad. Ahora lo tengo que poner a prueba, a ver si sale o no, ¿no? Y bueno, y otros, por ejemplo, Nietzsche, cuando habla de las palabras, ¿no? Que en el libro del filósofo dice, bueno, la naturaleza no, al hombre no le dio ni garritas ni dientecitos, pero sí le dio la palabra, ¿no? Esta idea es súper interesante y me encanta. Walter Benjamin, por supuesto, y no solamente en esos escritos cuando habla de la técnica que a él le interesa mucho y su tratamiento es dialéctico. Otro, por ejemplo, es, digamos, donde yo me lo he topado y encontrado y casi me parece que irrumpe y me interrumpe la lectura y el pensamiento y el argumento. Otro es Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración. Ellos hacen constantemente un uso de vocabulario de la técnica que me parece que es muy interesante y a mí me gustaría rescatar en un futuro. Sobre todo porque a mí me parece que haciendo una crítica al capitalismo se apropian de esos conceptos que parecieran como muy de la fábrica o muy del proceso de reproducción y los llevan ellos mismos hacia otras cosas, a que den cuenta de cuestiones sociales y sobre todo el fascismo que se está viviendo en Europa en ese momento. Ahora, lo que quiero decir con esto es que pareciera que están ahí y que no los encontramos, pero no... que están ahí y no los vemos a la vez, ¿no? O fue un chispazo, o como pudo decir técnica, como pudo decir maquinaria, como pudo haber dicho otra cosa. Entonces, una primera cosa sería como que nosotras mismas darnos cuenta de que hay una cierta preocupación, no solamente en estos grandes autores y en estas grandes teorías y en esas escuelas de pensamiento, sino per se en nuestra preocupación por lo social, ahí está presente la técnica y las cuestiones de lo técnico. Bueno, y otra cosa, hay ciertas áreas de conocimiento que a mí me parece que están utilizando vocabulario de la técnica sin adentrarse en esta parte no solamente crítica, sino teórica, que es muy importante. A mí, yo creo que o sea, no nada más habría que ir y hacer uso de este vocabulario con una preocupación de lo tecnológico, sino hay que hacerlo con su cuidado específico. Es decir, primero das cuenta desde dónde estás hablando y los problemas que quieres tratar, luego tienes que dar cuenta de los propósitos críticos hacia los que quieres llevarlo, y en lugar de tener un resultado ya final, que seguramente esta es una especie de herencia de las ciencias que ya tienen un experimento o un trabajo o una cuestión, o sea, esto que te salió de estos procedimientos que acabas de hacer, lo tienes que poner a prueba. Y una vez que tuvo lugar, o sea, que lo pones en la mesa y entonces en la discusión salen ciertas cosas que no habías pensado, te surgen problemas, te surgen preguntas, incluso te surgen respuestas. Bueno, el proceso vuelve a ponerse en marcha otra vez, digamos, y claro, no vuelve a ser el mismo proceso, porque esa puesta a prueba te llevó a nuevas cosas que no tenías muy presente tú que ibas a obtener. Y entonces la puesta a prueba es una y otra vez. Por ejemplo, hay una idea de que todo lo teórico es difícil, ¿no? Y creo que culpa de eso es de la formación filosófica académica. Porque primero te recetas Platón, luego te tienes que... O sea, hay como... Que va mucho más hacia la erudición y además una genealogía muy particular de la filosofía y cómo tienes que entrarle, con quién tienes que empezar, ¿no?
Y creo que cuando te lo veten así, ves la cantidad y la pila de libros que tienes que leer para poder entonces decir algo, porque eso me parece muy, muy terrible, que parece que tienes que haber leído todo esto para entonces poder abrir la boca y que tu opinión sea más o menos escuchable, ¿no? Eh, entonces pienso que se ha derivado la idea de que todo lo teórico es difícil y que lo teórico es para pues, los académicos. Y de ahí das el salto a donde que dices guacala lo académico, pero no nombras fino porque no dices que a lo que te refieres cuando dices guacala lo académico es que te refieres a las prácticas jerárquicas de poder, de toma de la palabra y demás cosas, ¿no? Que pues no es nuestro objetivo este, denunciar, pero sí decir que hay prácticas académicas, ¿no? Que lo académico deja de ser esta conversación, este preguntarse para convertirse en otras cosas que tienen que ver con cuestiones burocráticas, administrativas, eh, y repito, de toma de la palabra, porque entonces ahí viene el experto a decir cómo es, ¿no? Pero yo lo veo problemático porque entonces lo que tú crees es que todos, o sea, que se trata de opinar y opinar y opinar y decir, ¿no? Y es ahí donde haces, yo pienso que una elección que es otra vez dicotómica y que no existe y no es necesaria. O sea, no tengo que elegir, o sea, no todos los que leen teoría son académicas, ni solamente los académicos leen teoría, sino la teoría es una herramienta que está ahí para todos y que la teoría lo único es una herramienta que te puede llevar a hacerte preguntas y que como tú decías, la puedes llevar al límite y ver si funcionó o no, pero te permite estarte haciendo preguntas. Con lo que tú dices, lo que yo creo es que a veces hay ciertas palabras, porque ni siquiera sé si conceptos, creo que hay ciertas palabras que se ponen de moda y todos comenzamos a usar máquina de guerra, dispositivo, y que va entrelazado como con ciertas creencias, ¿no? Como esta cuestión de la deshumanización, de lo artificial malo, natural contra tecnológico, ¿no? Porque en realidad no nos detenemos a pensar qué es lo que queremos decir con esas palabras, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, Ana María siempre insiste mucho en la construcción de vocabularios. Y me parece que lo importante de pensar en la construcción de un vocabulario no es tanto dar una definición, porque justo no es una definición de diccionario, sino lo que estás haciendo es construir un vocabulario crítico que dé cuenta de lo que tú estás queriendo decir en un caso particular. Y decir, yo lo que quiero describir es esto, esto y esto y esto. Y que eso no tiene que ser el vocabulario para todos ni para todas las circunstancias, sino un vocabulario específico para un problema que tú quieres nombrar y que quieres describir. Y el vocabulario para lo que te sirve es para, como tú dices, dar cuenta de eso, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde entra el problema, que a veces tomamos ciertas palabras que andan circulando y decimos, esta se va a ver bien aquí, se la voy a poner, lo voy a decir, pero lo importante es que tengamos claro qué es lo que estamos queriendo decir. Y creo que eso es lo que no ocurre, ¿sí? Entonces utilizamos como todos estos vocabularios y es que yo siempre critico mucho eso porque convertimos las cuestiones en propaganda. Pensamos que hay que idear eslogans y discursos padres que cuando tú lo dices la gente se emociona y no se trata de eso, se trata de conversar. En una conversación tendríamos que estar discutiendo sobre las palabras mismas, porque las palabras te están haciendo nombrar ese mundo, te están haciendo nombrar una singularidad, te están haciendo intentar hablar de una experiencia, ¿no? Y digo intentar hablar de una experiencia porque creo que la experiencia es intransmisible, ¿no? Entonces puedes intentar dar cuenta de lo que pasó, pero no es que realmente vas a contar qué pasó, o sea, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, yo diría eso, como creo que parte de esto es pensar que lo teórico no es difícil, no tienes que tener doctorados para pensar sobre, desde la teoría, para agarrar un libro. Claro que si yo recuerdo algo que hice en la prepa, fui a abrir Sartre y fue como una página, una semana, no pasé de ahí, me di cuenta que iba a ser súper difícil y dije, regreso en otro momento, ¿no?
no es entrar a esa teoría así, sino creo que uno puede tener curiosidad y buscar y buscar y buscar. Y entonces cuando usamos una palabra, cuando usamos un concepto, que sea para meter en problemas lo que estamos haciendo y para intentar ver qué estamos queriendo decir con eso, ¿no? Y no solamente usar las palabras a modo de eslogan o por moda, ¿no? Porque el problema no es la teoría, sino el problema es cómo utilizamos esas herramientas. Y si la herramienta no está metiendo en problemas tu propia práctica, pues entonces a lo mejor sí hay un problema ahí, ¿no? Y el problema es mío. Se me vinieron dos cosas a la cabeza. Una lo dijo una filósofa que yo admiro muchísimo. A ver si la cito bien. Es que la teoría es una forma de conversación y que si esta forma de conversación es crítica, entonces se revisa y se pone a prueba una y otra vez. La otra es que la crítica, o sea, más que este método prolífico, paradigmático, súper novedoso que nadie tiene excepto yo, o sea, la crítica de lo que se trata es de pensar con cuidado y de tener una responsabilidad en qué se está pensando, cómo se está preguntando, qué efectos tienen esas preguntas, qué se pone en marcha cuando doy cuenta de, cuando pongo en marcha un argumento, cuando digo una idea. O sea, preguntarme desde dónde estoy hablando y si estas formas en las que estoy pensando están ordenadas de cierto modo y de cierta idea, que lo que hacen es romper con estructuras de dominación o al contrario, las reproducen, o sea, las conservan y las reproducen, ¿no? La primera teórica se llama María León, que cité, capaz que ya no te acuerdas. Esto me encantó cuando dije de teoría es una forma de conversación y dije, sí, gracias, universo, que me aclaró tantas cosas. Lo que estoy intentando hacer en este curso sobre crítica de género, o sea, más que decir que yo tengo cierta información secreta que si no es conmigo no la vas a saber, o que yo tengo papers súper exclusivos que nadie más entiende excepto yo y yo te los voy a decir, es todo el tiempo poner a prueba argumentos, ideas, conceptos, incluso llevarlos a otros lugares, literalmente expropiarlos y al introducirlos en contextos extraños, bueno, pues hay que tener más cuidado con el tratamiento. Entonces, digamos, ciertos rasgos, pensando en el dispositivo género y en el género como dispositivo, de las últimas clases han habido, digamos, no ciertas conclusiones, para no ponerlo así como punto final, pero digamos ciertas efectos del pensamiento que la idea es que se pongan a prueba y si se sostienen. Hay una dominación de género donde participan ciertas prácticas. Ahora, esas prácticas se sistematizan, se estructuran en un dispositivo. Ahora, este dispositivo, cuando te acercas a observarlo o analizarlo, te das cuenta de ciertas cosas. Primero, es un conjunto de procedimientos. Hay que dar cuenta de cuáles son los elementos, que son elementos heterogéneos. Cuáles son estos elementos, cómo interactúan entre sí y cuáles son sus efectos en lo social. Fíjate, no es que las tenía yo guardadas en el cajón y ahorita para la clase las saqué, sino que fueron las ideas que surgieron poniendo a prueba, pensando al género como dispositivo. Ahora, tampoco voy a decir que es seguro decir que todo dispositivo social se comporta de cierta manera y de cierta no, y que si entonces el Estado no tiene lugar de esta forma, entonces no es dispositivo o no podemos pensarlo desde la técnica, sino
A ver, número uno, así de bote pronto, ¿cuál sería tu crítica a estos statements que acabo de hacer? Y número dos, que sería, digamos, la última pregunta. A ver, ¿dónde la tenía yo? ¿Cómo abona o qué aporta, o sea, las preguntas sobre la técnica, la cuestión tecnológica y los vocabularios de la técnica en la crítica social? Creo que se pueden, o sea, creo que lo podría responder junto, con un ejemplo, porque en algún momento se hizo un taller para pensar una aplicación que tuviera efectos en la movilidad en la ciudad. Eh, y entonces me llama la atención, yo, o sea, yo no estaba, yo estaba de oyente, porque pues trabajaba ahí, pero me llamaba la atención porque llegan chicos muy entusiastas, un arquitecto, un programador, y, y como pues se está intentando que todas las prácticas de este espacio estén atravesadas por la perspectiva de género, pues bueno, llegan feministas, ¿no? Que pueden ser chicas que están estudiando comunicación o sociología, ¿no? Eh, y por ejemplo decían, ¿cómo pensar, o sea, cómo esta aplicación, o sea, una app, podía pensar la movilidad inclusiva? Y bueno, tú tienes que declarar una serie de variables, hacer ciertas relaciones entre tus objetos, tus variables, etcétera, ¿no? Y entonces dices, bueno, tipos de formas de movilidad, ¿no? O, no, pues el peatón, el ciclista, el automovilista, la silla de ruedas, pero incluso, eh, bueno, entonces empiezan a hacer este ejercicio, yo estaba viendo, eh, yo decía, bueno, a ver, ¿cómo van a meter la crítica a género o el feminismo en su aplicación? Y lo más seguro es que ibas a terminar poniendo como, no sé, yo me imaginaría, lo cual sería terrible, que tú digas cuáles son las rutas que toman las mujeres, ¿no? Ya sea porque están más iluminadas. Hay una serie de decisiones que tomamos nosotras cuando vamos en la calle que surgen de nuestra experiencia, ¿no? Procuras todo el tiempo vas mirando atrás. Es decir, las mujeres que usamos la calle tenemos ya una serie de cosas que además tristemente hemos incorporado a partir de la experiencia en la calle y que es una experiencia negativa, ¿no? Si alguien te tocó las nalgas, es decir, hay un montón de cosas en la experiencia que vas acumulando y entonces eso te hacen transitar de cierta forma en la calle. Y entonces decía, bueno, una aplicación no puede decirte eso porque es básicamente que estarle haciendo todo el trabajo al acosador, ¿no? Entonces, como, le vas a dar cierta información que no tiene que tener, ¿no? Pero lo que más querían al final del taller era lanzar la aplicación. Y entonces decir, yo estuve en este taller, hicimos esta app, descárgala, es fantástica. Pero entonces cuando yo meto la cuchara y les digo, bueno, pero tú cómo en esos conceptos y en esas relaciones entre tus objetos y entre tus variables vas a establecer una aproximación de género. Y entonces eso te llevaba a replantearle la noción de movilidad, a replantearte la noción de tu sujeto que estás contemplando dentro de esos objetos, dentro de tus variables, dentro de tu relación entre las variables. Y eso tiene que ser un trabajo crítico. Es decir, antes de yo decir cómo va a funcionar, tengo que plantearme qué problemas va a tener esa aplicación, eh, yo les decía, o sea, ¿y qué pasa con los que usan bastón? O sea, la movilidad reducida no puedes decir, ah, movilidad reducida, punto, ¿no? O sea, tienes que hacer un estudio concienzudo de qué implica la movilidad reducida y no basarte en un concepto impuesto por el Estado para tener un gobierno incluyente, ¿no? Sino tú te tienes que plantear cómo es esa movilidad. Y bueno, o sea, la respuesta, pues, sobre todo de un chico, fue como de, ¿no?
porque justo lo que nosotros queremos es que la aplicación ya funcione, pero no te quieres tomar el tiempo de ver cómo van a relacionarse los objetos en tu código, qué van a hacer, cómo van a aprender, qué quieres que, qué datos puedes rastrear, cuáles no, para qué los vas a almacenar o no. Todo eso no te lo quieres preguntar, lo que quieres es ya una aplicación que funcione y creo que eso ocurre todo el tiempo cuando, o sea, si pensamos al género como dispositivo, no es el dispositivo, no es este dispositivo, ¿no? Sino es cómo interactúan los cuerpos en el espacio público cuando pensamos desde la crítica al género, cuando pensamos desde el feminismo, es cómo nos estaríamos planteando que funcionan los cuerpos juntos y creo que eso nos haría pensar en crear nuevos dispositivos, ¿no? Y esos entonces se pueden materializar en una aplicación, se pueden materializar en un objeto técnico, pero el dispositivo no es lo digital necesariamente, ¿no? Sino el dispositivo va un poco más atrás cuando queremos entonces pensar cómo cambiamos las relaciones entre los cuerpos en la calle, pensando en esto, ¿no? Digamos, a ver, con el vocabulario, a ver si lo puedo hacer, con el vocabulario de la técnica, dar cuenta de problemas de lo social o con efectos en lo social, ¿será que permite ver otras cosas que con otros conceptos o con otras categorías o con otros términos no nos es tan fácil ver, observar, analizar esto? Bueno, evidentemente yo estoy sesgada pues por todos los años que llevo metida en estos temas. Y a mí me parece obvio que todo se puede explicar desde la filosofía de la tecnología, desde la crítica a lo tecnológico, pero lo cierto es que yo no me he dado la tarea y no existe tal cosa como un vocabulario crítico sobre lo tecnológico que Mm. entonces nos pueda funcionar para aproximarnos. Pero me parece que si lo elaboráramos, si nos diéramos a la tarea de hacer este vocabulario crítico de lo tecnológico, es decir, que cuando hablamos de dispositivo no estamos hablando de un gadget, sino cuando hablamos de dispositivo estamos dando cuenta de cómo funciona cierta cosa, ¿no? Que a su vez está insertada en una estructura y que yo ahora he pensado que si, si abordamos a la tecnología desde la idea de sistema, nos Ok. podría funcionar. Y digo, ya no quiero ahondar en eso porque es un tema súper largo, pero entonces eso nos llevaría a pensar a sistemas cerrados, sistemas abiertos. Y creo que estamos muy habituados a los sistemas cerrados que nos están diciendo hay un proceso en específico que tiene una finalidad específica que empieza aquí, termina acá, meto esto y saco esto, ¿no? Entonces, eso yo digo que esa idea, noción de sistema está más hacia como una aproximación capitalista, ¿no? De la producción, pero si pensamos a los sistemas como sistemas abiertos, en contingencia, en una constante retroalimentación que se pueden replantear todo el tiempo, creo que si elaboramos un vocabulario crítico de lo tecnológico, sobre todo porque en lo que estamos pensando no son en naves espaciales, sino en lo que estamos pensando es en modos de hacer, ¿sí? Es cómo hacemos tal cosa. Y si nosotros desde el vocabulario, de este vocabulario crítico sobre lo técnico que no existe, o al menos yo no conozco, sí nos podría entonces permitir ver lo que, ¿sabes? Como es un poco como cuando vas a terapia y te hacen una pregunta y tienes que hablar de ello y dices, ah, caramba, ¿no? Entonces, creo que sería un poco eso, ¿no? Si pensamos en dispositivos, si pensamos en automatizaciones, si pensamos en mecanizaciones, si pensamos en máquina, entonces nos puede permitir señalar cosas, ¿no? Que justamente, o sea, damos como por hecho. Hace un ratito estaba en un conversatorio con unas biólogas donde justo decíamos que a lo mejor un camino podría ser asumir que la naturaleza es tecnológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros la estamos nombrando con un lenguaje y con
y desde, o sea, tenemos un tipo de escritura, tenemos un tipo de lenguaje, eso entonces hace que eso que nosotros llamamos naturaleza sea tecnológico, ¿sí? Es decir, la forma en la que nosotros construimos esa idea de la naturaleza es tecnológica porque es nuestra, ¿sí? Esa idea de la naturaleza solo existe en nosotros, no es que exista fuera de nuestra forma de pensamiento, ¿no? Entonces, sí creo que si existiera este vocabulario, sí nos permitiría como mostrar cosas, ¿sí? O sea, cuando por ejemplo hablan de esto no romanticen, ¿no? Bueno, sí, pero ya está tan manoseado la idea de la romantización, del amor romántico, que ya no dice nada, porque no te habla de qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces como que tacha por completo cosas, pero no nos permite pensar en ellas, ¿no? O sea, es decir, como, ¿sabes? Como que es una especie de censura, ¿no? Lo romántico es malo, pero qué carambas es lo romántico, qué carambas es el amor romántico, ¿no? Si piensas el amor romántico como un dispositivo, entonces podrías empezar a ver las partecitas que tiene y entonces proponer una forma distinta, no sé si del romance, del amor, de la afectividad, etcétera, del cuidado, ¿no? Yo sí creo que, o sea, pero pues claro, o sea, yo soy sesgada porque llevo un ratote pensándolo desde ahí y me parece lógico. Entonces, pensaría yo que si construyéramos un vocabulario muy específico y no más bien fuéramos a Wikipedia a buscar dispositivo, sino más bien pensarnos en un vocabulario, sí creo que nos podría funcionar. Algunos espacios, y no solamente de discusión, de análisis, debates escritos, revistas, tertulias, conversatorios que nos puedas recomendar para acercarnos a la cuestión crítica de las filosofías tecnológicas. Bueno, pues de cajón, el Seminario de Alteridad y Exclusiones, que coordina la doctora Ana María Martínez de la Escalera, eh, que constantemente regresa a la tecnología. Pues sí, tienen el libro, este vocabulario. Creo que el Laboratorio de Tecnologías, el RULE, está intentando justamente hacer un cruce interdisciplinario de conversación donde sí hay una cierta, sí se pueden aprender habilidades técnicas en específico, pero también está procurando que todo el tiempo haya espacios para la conversación e insisto, es complicado. Y además no es como que está lleno al 100, ¿no? Porque no, la conversación es algo que se tiene que ir trabajando, entonces no es quillero, pero es un espacio para conversar. Y pues bueno, sin afán de autopromoción, ahí está el Laboratorio Filosófico de las Tecnologías, donde cada 15 días estamos intentando pensar la tecnología desde diferentes lugares. A mí me parece bonito porque como no es un grupo que dice estos somos nosotros, sino es un espacio abierto, va llegando quien le interesa, se queda quien quiere, y quien se queda participa en todo lo que quiera, nos propone cosas. Y por ejemplo, o sea, hay lingüistas, filósofos, hay una antropóloga física, llegan matemáticos, llegan biólogos, y este otro proyectito que se llama Tertulia Maquínica, donde estamos haciendo una revisión específica de textos relacionados con la computación, para intentar hacer una aproximación crítica a algoritmos, ciencia de datos. Bueno, ya creo que ya se me secó la cabeza, pero también este es otro proyecto donde estamos intentando pensar cosas y que es un espacio abierto, ¿no? O sea, es decir, está abierto para quien quiera llegar a escuchar y a conversar. Creo que uno de los problemas que yo he estado como pensando es cómo atraviesas el tema de la tecnología con el problema de la colonialidad, con el tema de género, sin solamente, como esto que hemos dicho, pegarle los conceptos, ¿no? Sino realmente pensarlo críticamente. Y pues bueno, yo aprendo un montón de platicar contigo, no solamente ahorita, sino todas las conversaciones que tenemos, de leernos. Y creo que de eso se trata, ¿no? Como mantener la conversación abierta y de poner en duda lo que escuchamos, ¿no? Exacto, Y sobre todo justamente. lo que decimos,
Yo siempre pienso que cuando estamos tan seguros de lo que decimos, Ahí hay híjole, hay problemas. que tener... Sí. Sí, o sea, o sea, Muchas gracias, Tania. sí, o sea, la constante puesta en cuestión como una especie de ejercicio de honestidad, no solamente filosófica, sino crítica, sin más. Una honestidad Sí. crítica. Y ya. Bueno, a ver, deja cambio de... Ahí estoy yo. Muchas gracias por si se aventaron toda la entrevista. En el foro, en el grupo de Facebook que tenemos todas, nos pueden dejar comentarios, otras preguntas, qué les pareció, si hacemos streaming más seguido. Lo que podemos hacer es que hacer un bonche de preguntas y digamos que hacerlo en vivo y irla respondiendo mientras vayan saliendo, eso sería muy interesante. Por supuesto, este laboratorio crítico que forma parte del curso virtual sobre crítica de género, lo vamos a ir aumentando, vamos a buscar a más gente que entrevistar, otros temas que abordar, de lo que vaya surgiendo, no solamente de las clases, sino de la interacción y de los debates que podamos tener en el grupo. Pues sin más sería todo por esta ocasión. Ahí están las redes sociales del Instituto Crítica y Memoria. Síganos, por favor. Muchas gracias por todo. Si nos están viendo a cualquier hora, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias.